Y vamos a buscar en el libro de Evangelios de San Mateo, el capítulo 22. Mateo 22, y vamos a leer un versículo. Es el 29. Gloria al Señor. Ya empieza a refrescar un poco, ¿verdad? Y leamos todos juntos esta escritura, hermanos, puestos de pie. Mateo 22, 29 dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Una vez más. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos. Una vez más llegamos delante de ti, Señor. Necesitamos llegar delante de ti en cada momento, Señor, todo el tiempo. Y esta ocasión, mi Dios, porque está tu palabra aquí viva, Señor, que nos trae, mi Dios, nos trae bendición. Estamos delante, Señor, de ti. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender este tema. Ayúdanos, Señor, a poder apoderarnos, Señor, de esta tu palabra, de lo que tú proclamas, Señor, esa misericordia y ese poder grande, mi Dios, como tú lo has dicho. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Como ustedes pueden ver, hermanos, el versículo es una respuesta. Es una respuesta, obviamente, a unas preguntas que personas no cristianas hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, proclama su nombre. Dios da a conocer lo que Él es a nosotros. La revelación personal, hermanos, de su misericordia. Su misericordia, hermanos, su poder es anunciada por Él mismo. En nuestro caminar, hermanos, con Dios, Él mismo nos recuerda, hermanos, su poder, su misericordia, de forma evidente, de forma constante. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos? Sino de transmitir ese carácter para nosotros poder vivirlo, para nosotros poder proclamarlo. El poder, hermanos, eso es otra palabra que se describe como potestad. Cristo, hermanos, recibió todo poder de parte del Padre. Ahora Él lo traslada, este poder, hermanos, hacia su iglesia, el cual somos todos aquellos que hemos creído, hermanos, en su nombre. Versículos que conocemos, hermanos, en este mismo Mateo, en los últimos capítulos 28, dice el Señor Jesús: toda potestad me es dada. Y más adelante dice: por tanto, hermanos, así que en este pasaje, hermanos, Jesús nos encomienda una hermosa, hermanos, pero difícil tarea, hermanos, de proclamar su nombre, de testificar su nombre, de evangelizar su nombre. En esta tarea, hermanos, esta tarea sería imposible realizarla si no tuviéramos la autoridad de Cristo. Necesitamos hacerlo, necesitamos tenerlo. Esa autoridad de Cristo. Jesús dijo: toda potestad me es dada, y no representa, hermanos, que Él no la tuviera. Lo que el Señor dice en Mateo 28, 18 al 19 es que Él tiene esa autoridad, y esa autoridad nos es dada
para nosotros poder hacer lo que necesitamos hacer en el camino del Señor. En Hechos capítulo 1, verso 18 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, pareciera que este contexto fuera ajeno a nosotros, fuera ajeno a cada uno de nosotros, y es exclusivo para los que estudian la Biblia y que son llamados al ministerio. Hermanos, pero lo que el Señor Jesús dice aquí es para usted y para mí. Amén. Para el que terminó la universidad como para el que no pudo ir a la escuela, el que no terminó la primaria, ese poder es el mismo que yo tengo, es el mismo que tiene el pastor Lorenzo, es el mismo que tiene cada uno de nosotros. Toda potestad me es dado, dice el Señor. Por tanto, hermanos, nosotros lo recibimos con poder, con autoridad, dice Mateo 28. Esta autoridad, hermanos, que es el Padre tenía y tiene, fue delegado al Hijo Jesucristo. Y este Hijo Jesucristo lo delegó al Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, hermanos, ahora está en la iglesia. Sí. La iglesia, Cristo, la verdad, está constituido, hermanos, de personas que tienen el poder del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Estamos hablando, ¿cuál es el sermón de Dios? El sermón de Dios. Bueno, en ese sermón de Dios hay poder. En ese sermón de Dios hay autoridad. Poder y autoridad que usted y yo tenemos. Ahora, hermanos, por lo tanto, la medida, hermanos, como el creyente utilice esa autoridad y poder, determina, hermanos, lo que es y lo que tiene que recibir en Cristo. Esta escritura que leímos, hermanos, el versículo 29 dice: Jesús responde a una pregunta y dice: erráis. En su última semana de vida, sus enemigos, hermanos, se unen para tratar de atraparlo en alguna respuesta a sus preguntas maliciosas. La primera, hermanos, fue realizada por el grupo de los fariseos, unidos con los herodianos, con respecto a si era lícito dar el tributo a César. Una segunda pregunta de 3 es esta, que los enemigos de Jesús, hermanos, le hicieron. Aparecen ahí los saduceos haciéndole, hermanos, una pregunta con la que generalmente ridiculizaban los fariseos, y estaba relacionada con la resurrección de los muertos. Si usted lee el contexto desde el versículo 23. Pero Jesús demostró, hermanos, una vez más la superioridad que Él tiene. Su superioridad, respondiendo, hermanos, de una forma que todas las personas que lo escuchaban, dice la Escritura, se maravillaban. Esa autoridad que Jesús tiene nosotros, ¿será que la gente se maravilla, hermanos, con nuestras palabras? Claro que sí, hermano, porque usted ya no, cuando estamos y más en este tiempo, no estamos quejándonos todo el tiempo en el trabajo, otra vez, todo el tiempo en la tienda, oh, qué tan caro, todo el tiempo en la familia, oh, otra vez, sino, hermanos, la diferencia cuando usted le dice a otra persona, Dios te bendiga, que no es común, hermanos, hace la diferencia. Esa palabra de poder, porque usted tiene ese poder, porque usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Así es. Todas las personas se maravillaban por lo que decía Jesús. ¿Cómo respondía? Que no lo hacían los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas. Nadie hablaba como Jesús. Aquí demostraron, hermanos, estos saduceos su ignorancia a 2 áreas. Dice el Señor Jesús: las Escrituras y el poder. Así dice su Biblia. Así es. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, Dios nos habla, hermanos, que no ignoremos la palabra de Dios. Dios nos
nos habla que no ignoremos, que no estemos, hermanos, sin conocer el poder y las escrituras. Somos hijos de Dios. Dios nos ha dado a su Hijo, hermanos, como garantía de que Dios es veraz. Dios es fiel a sus promesas. Y Cristo, hermanos, nos dio a su Espíritu Santo como garantía para que por medio de Él podamos tener esa comunión en y con Dios. Vino Cristo porque Dios nos dio a Cristo. Cristo se fue y dejó a su Espíritu Santo para que usted y yo podamos tener esa comunión en Dios y con Dios. Hermanos, entonces, ¿cree usted que podemos incorporarnos en esta atmósfera que Jesús les presenta a los saduceos de conocer las Escrituras como conocer el poder de Dios, que es su Espíritu Santo, la entidad que mueve, que transforma? Nosotros como iglesia podemos entrar en esa atmósfera que Jesús le dijo a estas personas. Entonces, hermanos, veamos esto en esta escritura. Mateo 22. Jesús está involucrando, hermanos, una conversación con los saduceos, un debate sobre el matrimonio en la resurrección. Habiendo tantos temas más importantes, ¿verdad? Como si Él era el verdadero Mesías. Pero, hermanos, siempre, hermanos, el enemigo va a tratar de traer preguntas capciosas, podemos definirlo así, o situaciones que no nos esperamos, que no tenemos contemplado, y aparece de repente. Un debate, hermanos, que impacta, pero el Señor Jesucristo impacta un poco más por su respuesta. Él impacta, hermanos, a estos líderes religiosos con estas palabras. Fíjense, hermanos, estas palabras, que nos las digan a nosotros: estás en un error. Wow, esto es complicado, hermanos, porque las personas que estudian mucho se creen que saben mucho, pero a que alguien les diga estás en un error, eso no es concebible. Y mucho menos en este tiempo, y mucho menos en aquel tiempo, hermanos. Unas personas saduceos, fariseos, que les digan estás en un error. ¿Y quién lo dijo, hermanos? El hijo de José, el hijo de María, un carpintero que sabía hacer buenos muebles, les dijo están en un error. Un judío que nació en un corral de animales les dijo estás en un error, están en un error. Errar las escrituras porque no conoces ni las escrituras ni lo relacionado al poder de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Claramente, hermanos, Jesús piensa que estos líderes religiosos no saben lo que dicen las escrituras sobre la resurrección, mucho menos el poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales, asombrosas, transformadoras. No conocían. No queremos vernos en esa situación. Somos parte de Cristo en la verdad, y que conozcamos las escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios que transforma, que hace cosas sobrenaturales, que hace cosas asombrosas en nuestra vida, hermanos. Amén. Cuando usted ora, está ahí orando, doblando su rodilla, y Dios está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando. Usted se levanta de ahí, hermanos, y le llegan noticias de las cosas que Dios está haciendo. Porque no ignoramos. No debemos ignorar las escrituras ni el poder de Dios. Aquí vemos, hermanos, a un grupo de personas, en contexto a esto, hermanos, los saduceos, que se preparan para hacerle una pregunta a Jesús con el fin de hacerlo caer en alguna trampa. Los saduceos y los herodianos, hermanos, se unen con este fin. Dos grupos, hermanos, totalmente opuestos, pero se unen para estar en contra de Cristo. Opuestos en creencias, hermanos, igual que los saduceos también. Todos están en contra, pero se unen en uno para tratar de hacer caer al Señor Jesús.
en esta ocasión deciden unirse e ir en contra de Jesús. Wow. Lo que Jesús provoca, ¿verdad? Asombra a la gente y su palabra se sigue cumpliendo. Amén. Jesús unió a sus enemigos, los unió. El efecto de Jesús de unir se cumple ahí, aunque no sea para unirlos a su cuerpo, pero se cumple ahí, hermanos. Une a los enemigos, y entre ellos son enemigos. Así está el enemigo contra nosotros. Así es. Une, hermanos, a los enemigos, se unen entre ellos, y esos enemigos vienen contra los hijos de Dios. Todo lo que provoca, hermanos, la presencia de Dios en la iglesia, la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es real, hermanos, esto es algo sobrenatural, es el poder de Dios, ¿sí? Al contrario, hermanos, estos saduceos eran un grupo aristocrático, ricos, minoritarios, sí, pero que gozaban de gran influencia, hermanos, ya que uno de ellos era un sumo sacerdote. Al contrario de los fariseos, hermanos, que era el grupo mayoritario, hermanos, los saduceos solo reconocían como libros inspirados por Dios a la ley de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, y no reconocían como escritura, hermanos, los libros de los profetas y las demás escritos, y mucho menos la tradición oral de los escribas. Eran personas muy materialistas, no eran tan celosos en cuanto a compartir con los gentiles con tal de que ellos pudieran ejercer sus funciones y lucrarse de esas funciones. O sea que hoy en día no estamos tan fuera de la realidad, ¿verdad? También negaban, hermanos, la existencia del Espíritu, los ángeles, y por consiguiente no creían en la resurrección de los muertos, como lo escribe Lucas en Hechos 23:8, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Vemos esa contradicción entre ellos, pero juntos, en contra de Jesús. La pregunta de los saduceos, hermanos, estaba relacionada con la doctrina de la resurrección, ¿verdad? La doctrina que era creída y enseñada por los fariseos. Aunque la resurrección, hermanos, no estaba muy clara en las páginas del Antiguo Testamento, pero los fariseos llegaron a interpretarla, hermanos, de tal manera que ellos la enseñaban. Citaban, por ejemplo, Isaías 26:19, cuando dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Tomaban ese versículo. También tomaban el versículo de Daniel, el capítulo 12, versículo 2, como evidencia a favor de la doctrina de la resurrección, cuando dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aún las mismas palabras de Job, hermanos, que usted y yo conocemos, el capítulo 19, verso 25, que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Sin embargo, hermanos, los saduceos no creían en la inspiración divina de estos libros. Y los textos que usaban, hermanos, de la ley de Moisés eran muy pocos creídos por ellos mismos. Usaban las palabras que están escritas en Deuteronomio cuando dice: este pueblo se levantará. Dice 31:16 de este libro de Moisés, y dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. El problema de usar este versículo, este pasaje, es que después de usar el verbo levantará, la escritura añade otro verbo que es fornicará, haciendo referencia, hermanos, al pecado de la idolatría que el pueblo cometería después de la muerte de Moisés, pero no era lo que ellos creían en relación a la resurrección. En conclusión, hermanos, los saduceos no creían en la resurrección.
Y por ello, hermanos, habían formulado una pregunta que tenía el propósito de poner en ridículo a los fariseos, porque ellos no la podían contestar y ahora se la hacen a Jesús. Dice el versículo 24, hermanos, si usted tiene ahí su Biblia que leímos inicialmente, capítulo 22 de Mateo, dice el versículo 24: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Moisés dijo. ¿Cómo abordan al Señor Jesús? Maestro. Moisés dijo. Están, hermanos, como poniendo bien, amalgamando su pregunta con Moisés y luego tratando bien a Jesús. En algunas otras preguntas le dicen: ¿tú qué dices? ¿Verdad? ¿Tú qué piensas? Tuteándolo. Está bien. Pero ahora, hermanos, ¿cómo quieren amalgamar esa pregunta abordando al Señor como maestro? Maestro. Y luego rematan, sellan bien su pregunta diciendo: Moisés dijo. No es que dijo la ley o está escrito en la ley. Tienen que pronunciar el nombre de Moisés. Moisés dijo: si alguno. Estos hermanos le contaron esta historia, la historia de una mujer que tenía a su esposo, ¿verdad? En los siguientes versículos lo puede encontrar ahí. Murió su esposo y su hermano la toma por mujer, y también murió ese hermano, y así hasta que pasó por los 7 hermanos. Y la pregunta fue: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? ¿Cuál sería el problema? Hoy en día podemos decir: bueno, algo tiene la mujer porque los 7 se le están muriendo, ¿verdad? Yo pienso al segundo, al tercero, el hermano tuvo que decir: bueno, todos están muriendo, yo no la agarro. Todos se mueren. Pero la pregunta estriba, hermanos, en que le hacen la pregunta: ¿de cuál de los 7 será esta mujer? Ya que todos la tuvieron, dicen. Bueno, Jesús les dice: están en un error, están equivocados. Hermanos, les voltea todo el sistema, les voltea toda la actuación ahí. Están en un error porque ignoras las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo habla un poco acerca de esto. El momento del arrebatamiento de la iglesia, al escuchar, hermanos, a la final trompeta, dice el apóstol: los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que su cuerpo será totalmente diferente. El cuerpo suyo y el mío será totalmente diferente, pero habrá un cuerpo, ¿verdad? Jesús dice que nuestro nuevo cuerpo, hermanos, será como el de los ángeles. No será como los ángeles, será como el de los ángeles, asexual. Y por consiguiente, hermanos, ya no hay diferencia entre hombre o mujer. Esto no significa, hermanos, que puede ser un marido que tuvo a su mujer aquí en la tierra, estuvieron unidos, no pueden estar juntos o permanecer unidos allá en el cielo, hermanos, si así lo desean. En cualquier caso, hermanos, ambos tendrán una nueva disposición, un nuevo cuerpo, y seguramente, hermanos, yo les aseguro que se llevarán mucho mejor allá que como cuando estaban aquí en la tierra. Ahora, hermanos, la segunda cosa que Jesús les dice a estos saduceos, dice que a ellos no creían en la resurrección. Es el testimonio que existe, hermanos, en la ley de Moisés sobre esta doctrina. Y les dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice allí el versículo 33.
Versículo 32. Dios es un Dios de vivos. Esto que Jesús trae a colación, hermanos, sobre ellos, que ellos conocían, está en el Antiguo Testamento. Está ahí. ¿Cómo lo dice Jesús, hermanos? Cuando Dios dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, lo dice en tiempo presente. No dice que Dios fue Dios de ellos. Dios fue Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que lo dice en tiempo presente. Dios es Dios de Abraham. No fue, sino que sigue siendo Dios, porque Dios es un Dios de vivos. Entonces eso significa, hermanos, que ellos siguen vivos, esperando la resurrección del Señor, esperando que sean resucitados, hermanos, porque Abraham, Isaac, Jacob viven y un día resucitarán también, así como todos los que creemos en Cristo resucitaremos. Dios sigue siendo un Dios de vivos. Dios sigue siendo, hermanos, Dios no fue Dios de las personas que murieron mucho atrás. Dios sigue siendo ese Dios de ellos y de nosotros. Sus errores, hermanos, de estos personajes en la interpretación bíblica, la fe corrupta y superficial, hermanos, surgen directamente, hermanos, del hecho de que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Sin embargo, hermanos, Jesús conocía ambas cosas. Y esto es bueno, hermanos, porque Él nos lo ha transmitido. Él conoce, hermanos. Él no está, hermanos, no desconoce nada. Él conoce las Escrituras. Él conoce de ese poder. Él conoce, hermanos, cada uno de nosotros, lo que usted y yo necesitamos. Él tiene conocimiento de ambas cosas. Vemos, hermanos, las multitudes se asombraban, se sorprendían por lo que ellos escuchaban. Es que la palabra de Dios, hermanos, sorprende. Cuando, hermanos, es dicha, es arrojada, la palabra de Dios sorprende. Cuando usted habla palabra de Dios, hermanos, las personas se sorprenden, debe sorprenderse. Usted solamente debemos de hablar esa palabra, porque esas palabras van ungidas, hermanos, van impregnadas con el poder de Dios. Estaban multitudes que se asombraban. Cuando Jesús fue y sanó a un muchacho endemoniado, dice la Escritura en Lucas 9, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Porque veían todas las cosas que Él hacía. Hechos capítulo 3, hermanos, cuando vio las personas vieron al cojo andar y alabar a Dios, se llenaron de asombro por todo lo que sucedía. Ellos veían, hermanos, la palabra y el poder de Dios. Estaban allí experimentando. Pero nosotros no podemos estar fuera del ruedo, porque nosotros estamos dentro del ruedo. Porque a nosotros se nos fue dado esa Escritura, se nos fue dado esa palabra, se nos fue dado ese poder de Dios. No estamos afuera del ruedo viendo y experimentando los que están adentro están haciendo. Porque nosotros somos parte de ese ruedo, parte de ese grupo que les fue otorgado la palabra y el poder de Dios. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Jesús tenía esa capacidad de sorprender, hermanos, con sus palabras tan fácilmente, hermanos, como con sus señales, con sus maravillas. Hermanos, ambas cosas producían la misma reacción. Jesús caminó, hermanos, bajo el poder de la palabra, bajo el poder del Espíritu. Y nosotros, hermanos, podemos buscar conocer ambos como Jesús lo tenía. Buscar integrar, hermanos, la palabra y el Espíritu en fe, en vida, hermanos. Cuando nosotros pensamos en el Espíritu, quizá pensamos solamente en milagros, pensamos en señales, pensamos en maravillas, hermanos. Y cuando pensamos en la palabra, quizá pensamos solo en exposición, en doctrina.
Pero esta es una definición demasiado aguda, hermanos, porque ambas están integradas, ambas están expresadas en conjunto, la palabra y el poder de Dios. Algunos quisieron usar la palabra, ¿verdad? Pero no tenían el poder de Dios. En el nombre de Jesús, el cual Pablo predica, es fácil decir la palabra, pero tiene que ir ungida con el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros estamos dentro de ese grupo, de esa atmósfera que Jesús les reprendía a los saduceos en relación a la palabra y al Espíritu Santo, al poder de Dios. Nosotros estamos incluidos en esa atmósfera, no estamos fuera viendo, ¿verdad? A ver dónde suceden maravillas para correr allá, dónde suceden cosas más sobrenaturales para correr allá. Hermanos, nosotros estamos dentro de esa atmósfera, dentro de ese grupo que tiene la palabra y el poder de Dios. Amén. Y no podemos estar ignorantes para que Dios nos diga, estás en un error, y porque ignoras las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros estamos dentro de allí, hermanos. Gloria al Señor por esto. Jesús le dijo a los saduceos, ignoran tanto la palabra como el Espíritu, como el poder de Dios. El espíritu incomprensible y el orgullo religioso, hermanos, de estos saduceos condujeron a la ignorancia. Ni siquiera conocían, hermanos, en qué se proponían ser expertos estos personajes. Ignoraban. Hermanos, estamos en una era, en una generación, hermanos, de que la gente no conoce la Biblia. Estamos en una generación, hermanos, en que la iglesia, mucho porcentaje de ellos no conocen las Escrituras, no conoce, hermanos, su Biblia, no la conoce. Una generación que desconoce el poder de Dios. La educación está por internet y no se corrobora con la Escritura. Solo lo que se diga ahí, eso es real, sea bueno, sea falso, transgiversado, eso es la realidad. Hermanos, no se conocen las Escrituras y mucho menos el poder de Dios. Todo lo que se mira, eso es lo verdadero, lo aceptable. El poder, hermanos, de la palabra y el Espíritu no radica solo, hermanos, en el estudio bíblico. La confianza en las Escrituras, hermanos, o en las señales, o en las maravillas, o en los dones del Espíritu, ahí no radica, hermanos, ese poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, el poder de la palabra, el poder del Espíritu, hermanos, nos lleva a expresar el fruto del Espíritu. Actualizarnos en el Espíritu. Una dependencia de su presencia, una dependencia de su poder. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el cristiano hace suyo tanto la palabra como el Espíritu? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Dios es glorificado. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Las vidas son transformadas, la misión se cumple, la comunidad cree por el testimonio, la iglesia experimenta la presencia de Dios. No es solamente un estudio y no es solamente ver señales, ahí no radica, sino el poder, hermanos, llevar y expresar el fruto del Espíritu, que la gente vea, hermanos, que por nuestros poros emana, hermanos, el poder de Dios, la presencia de Dios. Hay poder, hermanos, cuando hay humildad. Hay poder, hermanos, cuando usted y yo somos humildes. Ahí se refleja el poder de Dios. Lo que define nuestra humildad, hermanos, no es lo que poseemos materialmente o intelectualmente, sino nuestra dependencia total del Señor, hermanos. Cuando reconocemos que somos insuficientes por nosotros mismos, que sin el Señor todo sería imposible. Hay poder de Dios, hermanos, cuando nosotros no confiamos en nosotros mismos. Dice el proverbista, que reconoce al Señor en todo lo que hace, que consulta con el Señor sobre su futuro, que todo lo que posee lo dispone al servicio del Señor. Hay humildad cuando hay poder en la humildad, hermanos, cuando ejercemos ese poder. Lo podemos hacer en nuestro diario vivir, en nuestra vida secular que tenemos.
Ahí podemos expresar ese poder de Dios, ¿no? No vamos a ir resucitando, sanando, levantando ojos. No, hermanos, el poder de la humildad está impregnada con ese Espíritu Santo. Hay poder, hermanos, cuando hay integridad en nosotros, cuando somos íntegros. Jesús no vino a hacernos unas mejores personas. Jesús vino a transformarnos en una persona viva, que tenga vida, el Espíritu Santo ahí latente. Nos ha dado un nuevo nombre, una nueva posición, un nuevo destino para ser íntegros. Recordemos, hermanos, cómo el acontecimiento de Abraham, Dios le cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, una H, una A más allí en su nombre. Y esa H, esa A, hermanos, representa el aliento de Dios, el aliento de vida, que viene siendo la misma presencia de Dios en Abraham, en el nombre de Abraham. Ya no es el simple Abraham, padre de multitudes, padre exaltado, sino es un Abraham, padre de multitudes, porque ya está impregnado la presencia de Dios en el nombre de Abraham. El aliento de Dios está ahí. Dios le cambia el nombre, hermanos. Ya no sería ese Abraham exaltado a sí mismo, sino ahora sería ese Abraham con el aliento de Dios, el aliento de vida de Dios para hacer bendición ahora a multitudes. Ya no somos nosotros, hermanos. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, ya no somos ese Padre exaltado. Ahora, hermanos, ahora somos de multitudes. Ya no es hacia nosotros como con Abraham. Esa exaltación del mismo Abraham ya no es para él, ya no es para nosotros, ya no somos para nosotros, ya no vivimos para nosotros, para exaltarnos a nosotros mismos. Ahora es hacia afuera, de multitudes, para ellos, para los demás, como con Abraham. Ya no es ese Edgar solamente, sino ahora es Dios en Edgar para guiarlo, para gobernarlo, para llevar sus pasos, porque Dios ha puesto su nombre ahora en mí, ha puesto su nombre ahora en usted, lo ha puesto ese sello, hermano, esa garantía con el Espíritu Santo. Ya no es usted mismo, ya no se puede exaltar usted, ahora usted es de multitudes, ya no es para acá, sino hacia afuera, hacia los demás, con integridad, para poder reflejar ese poder, esa misericordia de Dios, esa palabra. Dios le dijo a Abraham en este ejemplo: anda delante de mí y sé perfecto. Hay poder en la integridad, hermanos. Cuando usted es íntegro, usted refleja el poder de Dios, usted refleja la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Andar delante de Dios, hermanos, es andar en la luz, es andar, hermanos, al descubierto. Es imposible, hermanos, no ver los peligros y evitarlos si andamos delante de Él. Es imposible no ver los errores y no corregirlos. Es imposible andar delante de Él y practicar la mentira. Es imposible ir delante de Él y caminar en lo malo, en lo corrupto, en el adulterio, ser traicioneros, ser perversos. Es imposible ir delante de Él en la luz y vernos en las tinieblas y considerarnos que estamos en la oscuridad. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí. Ve delante de mí, representa anda en la luz. Sé íntegro, sé íntegro. Ir delante de Él, hermanos, es llevar una vida, hermanos, que va perfeccionándose. Ir delante del Señor es una vida que va caminando, que se mueve a la imagen y semejanza de Cristo. Ir delante de Él, hermanos, es confiar en el respaldo de Dios para cuidarnos, aceptar lo que nos dice si vamos mal, para que Él nos pueda corregir. Ahí estamos nosotros, delante de Él, igual con Abraham, ahí estamos delante de Él, en la luz. Dios le recuerda a Abraham también, hermanos, la responsabilidad de obedecer que surge de una relación personal con Él. Le dice: sé perfecto. ¿Cómo ve usted, hermanos? Es mejor obedecer que vivir una vida al azar. Si el Señor nos dice: anda delante de mí, ahí está la luz. Que decir: yo voy caminando, pero me siento que estoy en la oscuridad, es caminar al azar. Pero Dios, hermanos, así como lo dijo Abraham: ponte en la luz. Aquí está la luz.
¿verdad? Le dice, es mejor obedecer que andar viviendo al azar. Anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Nadie es perfecto en este mundo, dicen, pero nosotros sí lo podemos hacer, porque Dios lo dijo. Ser perfecto. Esto representa, hermanos, ser maduro, ser justo, ser sabio, ser humilde. El ser justos, hermanos, es la manera, ser justos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. Es una conexión entre la obediencia y la comunión con Dios. Ser perfecto. La Biblia en inglés, hermanos, presenta esta palabra como sin culpa. Perfecto, sin culpa, totalmente sincero. La traducción sería, anda delante de mí y sé totalmente sincero. Si usted es sincero, es perfecto, según la descripción de Dios. Si usted es sincero, hermanos, usted es perfecto. Dios, hermanos, nos recuerda que Él es totalmente perfecto y suficiente, hermanos, para hacer que estemos libres de culpa. Dice, anda delante de mí en la luz y sé perfecto, totalmente sincero. Gloria a Dios por esto, hermano. Esa sinceridad, esa integridad. No sé si usted ha escuchado la falsa etimología de esta palabra de sincero, que este adjetivo se formó a partir de una imaginación renacentista española. Al parecer, cuando un escultor erraba un golpe sobre su obra, tapaba ese fallo con cera, ¿verdad? Ponía un pegote ahí de cera. Entonces esto obviamente se consideraba una falta de talento del artista y de la escultura. Entonces perdería pureza, no sería 100% real. Por tanto, aquella estatua que no tuviera remiendos, es decir, que no tuviera cera, que estuviera sin cera, sería una estatua pura y fidedigna. A partir de este supuesto uso se formaría este adjetivo, pero hermanos, está muy lejos de la realidad. Porque este adjetivo, hermanos, procede directamente del latín sincero, que significa libre de fingimiento, puro, simple, sin doblez. Dios nos dice, anda delante de mí y anda sin doblez, puro, sin fingimiento, simples, no estés adulterado. Hay poder en la integridad, hermanos. Hay poder cuando usted y yo somos íntegros, ser completos, de una sola moral, no tener una doble vida, no servir a Dios y a los hombres, es vivir conforme al Señor Jesucristo nos pide que vivamos. El libro de Santiago 4:4 dice que la amistad del mundo es enemistad con Dios, ¿verdad? Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que, hermanos, la amistad con el mundo es una traición para el Señor. Es compartir nuestra vida con el enemigo. Esto no es integridad. No existe integridad, hermanos, si nuestro corazón está dividido en dos. Así que, hermanos, cuando usted y yo vivimos, hermanos, bajo el poder del Señor, usted expresa ese poder de Dios, esa misericordia de Dios. Lucas 16:13 dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque tiene que aborrecer a uno y va a estar contento con el otro, con alguno de los dos. Va a amar a uno y no va a estimar al otro. Tiene que menospreciar a alguno de los dos. No podemos servir a los dos. Pero, hermanos, está ahí la insistencia de Dios en permanecer íntegros, en permanecer en Él. La insistencia, hermanos, tiene un propósito. El propósito de Dios, dice San Juan 15:3, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. Hay poder, hermanos, en la integridad. Hay poder en la humildad. No podemos, hermanos, si nosotros vivimos
de esa manera, no ignoramos las Escrituras. Estamos conscientes de la Escritura, estamos conscientes del poder de Dios. Es necesario conocer a ese Dios de poder, a ese Dios de palabra que está presente, hermanos, en ese monte Sinaí por segunda vez. Regresemos, hermanos, si usted lo desea, veamos Éxodo capítulo 34, versos que leímos al principio. Éxodo 34. Es necesario conocer a ese Dios. Y si usted se da cuenta, hermanos, todos los que han estado asistiendo los últimos domingos y miércoles, se ha hablado acerca de Dios, de conocer a Dios. ¿Quién es Dios? El poder de Dios. Decía nuestro pastor Romero, confiar en esas 4 anclas que Dios nos ha proveído. La proclamación de Dios, hermanos, en segundo lugar, y su propósito, su palabra, hermanos, su poder. Leímos y Jesús dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Hermanos, ¿qué de nuevo va a traer Dios ahora? Dijimos que en el Nuevo Testamento Jesús sorprendía con sus palabras. Ahora, aquí, ¿cómo nos va a sorprender Dios? Dice la Escritura que le dice a Moisés: quebraste unas tablas, quebraste las piedras, agarra unas nuevas, alízalas, prepáralas, porque yo voy a escribir otra vez, como lo hice en las anteriores. Pero ¿qué de nuevo va a traer Dios? ¿Qué de nuevo trae Dios? ¿Cómo nos va a sorprender? Hermanos, dijimos que Él proclama su nombre y tiene un propósito de proclamar su nombre. Ahora dice la Escritura: prepárate pues para esta mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este capítulo, hermanos, es la clara misericordia y definición del poder de Dios. Es clara la misericordia y el poder de Dios. Una segunda vez, hermanos, una segunda vez está Dios ahí. Una segunda vez Dios se presenta a Moisés. Una segunda oportunidad, un segundo pacto, unas segundas tablas. Una segunda vez que desciende la presencia de Dios. Y en ese ambiente, hermanos, están involucradas las mismas personas, Dios y Moisés. La misma montaña. Vemos, hermanos, una vez más la prueba de la misericordia de Dios y su poder mediante su proclamación. El contexto de este pacto, hermanos, está en un pueblo, hermanos, que se había enamorado de las obras de sus propias manos, adorando a un becerro. Así encuentra, hermanos, Moisés cuando baja de esa montaña. El pacto que Dios había hecho con el pueblo, hermanos, de Israel, la primera vez, está allí en ese capítulo 19, versos 5 y 6, que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz. Hermanos, ¿cuánto nos gustaría escuchar esas palabras audibles cuando usted está orando ahí en su recámara? Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardas mi pacto, vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Hermanos, esas palabras, como dicen en lo secular, enamoran a cualquiera. Que estas palabras sean directamente, hermanos, audibles en nuestros oídos.
En esta época, hermanos, ¿quién no quisiera escuchar directamente y audible estas palabras? Nos enseñan cuando estés orando, ora y después calla un momento para que hable Dios también. Pero quizás oramos y estamos esperando a ver qué escuchamos. Buen rato, ¿no? Bueno, mejor me levanto, no hubo nada. Pero Dios habla, hermanos. Yo le aseguro que si Dios nos diría estas palabras, caemos desmayados, asustados, porque no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar voces. Dios dice, hermanos, le dice a Moisés: guarda mi pacto, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todos los pueblos, mía es toda la tierra, vas a ser mi especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Bueno, pero en vez de descansar en Dios, hermanos, la gente se impacientó y optó por valorar la obra de sus manos. Cambiaron la gloria de Dios invisible por la gloria de sus propias manos, de sus propias acciones. Esto es, hermanos, un becerro de oro. ¿Se lo conoce? Fue incrédulo el pueblo en el Mar Rojo, murmuró en el desierto. Pero aquí estamos, hermanos, nuevamente en el monte. Nuevamente en un monte, en el mismo monte, con una nueva entrevista con Dios, unas nuevas tablas, esperando una nueva revelación. El pueblo no fue destruido, hermanos, hubo un nuevo encuentro, hermanos. Este nuevo encuentro representa la misericordia de Dios, porque el pueblo no fue destruido. Unas nuevas cosas. Y aquí estamos nosotros en esta mañana, hermanos, esperando esa nueva revelación de Dios, que no lo que se dio aquí en esta escritura está escrito, pero Dios nos habla constantemente, domingo a domingo, hermanos. Está, hermanos, un mensaje nuevo, bajo unas nuevas tablas, el mismo monte, la presencia de Dios baja, hermanos, y continúa renovando y refrescando nuestra vida con la misericordia de Dios, con las escrituras y el poder de Dios, hermanos, en este lugar. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque podemos disfrutar de todo eso. La trascendencia, hermanos, en esta ocasión que vemos en el capítulo 34, no es, hermanos, en que Dios quería estar con Moisés nuevamente. No ese es el propósito, hermanos, sino el objeto de esta nueva reunión, nuevas tablas, una descendencia de Dios, tiene que ser diferente. No puede ser lo mismo domingo tras domingo, no puede ser lo mismo todos los días, una rutina, hermanos. Tiene que ser algo diferente. Dios baja en el monte Sinaí, está Moisés, es el mismo Moisés, no es otro. Baja la presencia de Dios, es la misma presencia. Las tablas son diferentes, son unas nuevas. Entonces Dios tiene que escribir algo nuevo, tiene que declararse de otra manera. ¿Cómo lo hizo la primera vez? Dice: si dieres oído a mi voz, guardas mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, mía es toda la tierra, y vosotros van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el primer pacto, la primera bajada de Dios. Escribe ahí en las tablas. Baja Moisés, encuentra el pueblo gloriándose bajo las obras de sus manos y quiebra las tablas. Dios le dice: súbete otra vez, alízate otras tablas, porque yo voy a descender nuevamente. ¿Qué nos va a traer Dios ahora, en esta segunda oportunidad, bajo unas tablas nuevas? Hermanos, lo mismo que nosotros queremos este domingo, una nueva revelación, una nueva palabra, hermanos, algo que va a refrescar nuestra vida, que va a refrescar nuestro espíritu. La trascendencia, hermanos, de esta ocasión no es querer estar con Moisés nuevamente, sino el objeto de esta reunión, hermanos, es diferente a la primera. El contenido de esta vez, hermanos, es que Dios, hermanos, se va a revelar. El contenido de esta segunda vez es lo que Dios le revela a Moisés. No le repitió lo que le dijo en la primera ocasión, sino, hermanos, el Señor proclama su nombre.
Dice el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová de delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Usted ve algo diferente a la primera descendencia de Dios, algo muy diferente. No le dice: haz esto otro, cuídate de esto otro. Simplemente se proclama él mismo. Simplemente es el sermón de Dios, el sermón para nosotros hoy en día, hermanos. Una trascendencia diferente. El Señor proclama su nombre, dice Jehová, Jehová, Yahweh, Yahweh, y luego le da una explicación de este nombre. ¿Cuál es el nombre? Es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ahí viene ese poder de Dios, esa palabra de Dios con poder. Hermanos, tenemos a un Dios que se presenta como el Yahweh, el Dios que es libre, el Dios que es todopoderoso, el Dios que es misericordioso, un Dios perdonador, hermanos. Amén. ¿Ve la diferencia de la primera vez que Dios desciende? Es muy diferente. Así como nosotros venimos al encuentro con el Señor, tiene que ser diferente, hermanos. No puede ser un encuentro rutinario. Tiene que ser algo diferente. Y cuando salimos de este lugar, hermanos, llevar ese sabor de la presencia de Dios. Cuando usted está en su casa orando, leyendo su palabra, tiene que levantarse con ese sabor de la presencia de Dios, con ese sabor de la palabra de Dios, ¿verdad? Así como cuando disfrutamos de esos deliciosos pasteles, nos levantamos con ese saborcito y nos queda varios días o varias horas ese saborcito de ese pie, de ese pastel, de esa bebida. Cuando nosotros leemos la escritura, hermanos, llega el momento que la cerramos y podemos disfrutar, poder saborear todavía la palabra de Dios, hermanos. El poder de Dios tiene que ser algo diferente. Ahora Dios, hermanos, se presenta como el Yahweh, hermanos, como el Dios que es, libre, misericordioso, poderoso, perdonador. Así se presenta Dios esta segunda vez, bajo unas nuevas tablas. Hoy tenemos, hermanos, a ese Dios. Aquí tenemos a un Dios que se revela, que expresa su imagen, su carácter ante una situación de idolatría del pueblo, hermanos. Un Dios que se expone como misericordioso, como clemente, como lento para la ira, que es abundante en misericordia. Dice la escritura en el 7 que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, hermanos. Es grande, es abundante, hermanos. Esto representa los recursos ilimitados de Dios para demostrar su amor hacia nosotros. El salmista, hermanos, en el Salmo 116 hace una declaración, hermanos, que no son plegarias, sino que no son oraciones tampoco, sino son declaraciones de la acción de Dios a sus hijos. Dios quiere, hermanos, que nosotros sigamos proclamando su misericordia, su poder, su abundante fidelidad. En cualquier momento, hermanos. Quizá Dios no nos puede librar de todas las tribulaciones, pero Dios está en todas las tribulaciones con nosotros, que eso es lo que importa. Dios ha tenido misericordia con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros, cubriendo nuestra culpa para siempre, dándonos de esa paz. Esa paz, hermanos, recordando así brevemente la paz que fue anunciada a esos pastores que estaban ahí cuidando ovejas, contratados para cuidar esas ovejitas que iban a ser sacrificadas en el templo. Ahí estaban esos pastores cuidando, y escucharon esa voz: gloria a Dios en las alturas y paz. Esa paz, hermanos, es la totalidad de las bendiciones de Dios. Es el desenlace de la proclamación de Dios en ese capítulo 34 de Éxodo. Esa paz, hermanos, es esa salvación de nuestras almas. Esa paz, hermanos, nos llega a nosotros.
Dice la Escritura que Dios es lento para la ira, que guarda la misericordia. Guarda, hermanos, aquí equivale a la durabilidad, el fluir constante de su amor. Esta relación, hermanos, consiste en que su misericordia no persistiría si su ira fuera como un gatillo fácil, como nosotros a veces, ¿verdad? Que somos de mecha corta. Si así fuera Dios, hermanos, la ira de Dios fuera rápido y no podríamos durar ningún momento. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Gloria y honra sean dadas a nuestro Dios, hermanos, porque Él grita desde el Sinaí: yo soy lento para la ira, yo soy lento para la ira, dice el Señor. Hermanos, Dios retiene su ira porque su misericordia es la que reina. Es extremadamente paciente, guarda la misericordia y la preserva, siendo lento para la ira. Él es misericordioso, Él es perdonador. Nosotros le damos infinidad de razones, hermanos, para irarse con nosotros debido a nuestro pecado, pero Él es misericordioso, Él es perdonador, Él es lento, perdona la iniquidad, perdona la transgresión, perdona el pecado. La razón por la cual Dios es lento para la ira no es para advertirnos de nuestro pecado. Él es lento para la ira, para perdonarnos a nosotros. Dios utiliza, hermanos, aquí las tres palabras en el hebreo de la palabra pecado con el propósito único de mostrar que todas las clases o grados de pecado son perdonables. La iniquidad, la transgresión, el pecado, y las añade juntas, las añade una tras otras, hermanos, para dejar en claro que ninguna clase de pecado es imperdonable cuando nosotros nos arrepentimos. A veces, hermanos, creemos, ya no somos perdonados porque dice mucho. Aquí Dios dice lo contrario. El sermón de Dios, hermanos, continúa. Éxodo 15 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder. Dios proclama, hermanos, y pone a nuestra disposición esa misericordia, esa fidelidad. En el Salmo 23, que usted y yo conocemos, hermanos, en uno de sus versículos dice: me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. David no confiaba en que Dios lo sustentaría porque David fuera fiel. Dios no nos sustenta porque nosotros somos fieles, es por amor de su nombre. Es por amor de su nombre, nos sustenta porque Él es Dios, Dios es fiel a su nombre. Terminando con esto, hermanos, dice el versículo 7, que Él guarda misericordia, perdona iniquidad, rebelión, pecado. Y los profetas Joel, el profeta Joel y Jonás lo defienden, ¿verdad? Porque pareciera que hubiera una contradicción. ¿Cómo puede perdonar al culpable y por el otro lado no tener por inocente al inocente al culpable? ¿O cuál culpable perdona o cuál se rehúsa a perdonar? Joel nos responde, hermanos, cuando dice en su capítulo 2: por esto pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lento, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, Él es clemente, es tardo para la ira, es grande en misericordia y que se duele del castigo. Joel lo entiende, hermanos, porque el perdón es para los que se arrepienten y la negativa de Dios para perdonar es para el impenitente. También, hermanos, Jonás en su capítulo 3, ustedes conocen esa historia, cómo Jonás se enoja. En el capítulo 3 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y Jonás le responde en el capítulo 2, dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, lento para la ira, grande en misericordia y que te arrepientes del mal.
Así Dios se proclamó, hermanos. Joel conocía el capítulo 34. Jonás hacía en contexto en este capítulo 34. Jonás está de acuerdo con el profeta Joel en que si Dios perdona o no, depende si las personas se arrepienten de sus malos caminos. En el Sinaí, Dios dice, hermanos, que perdona toda iniquidad, toda transgresión, todo pecado. Y por otro lado dice que no tendrá por inocente el culpable. Así que todos los pecadores son culpables, pero a cuáles perdona y a cuáles no. Hermanos, Dios se proclama hacia nosotros desde el Sinaí como un Dios perdonador. Al culpable que se arrepienta de sus pecados y regrese a Dios de todo su corazón, Dios perdona. Dios nos ha perdonado. Siendo aún pecadores, hermanos, Él murió por nosotros para perdonarnos. Cuando llegamos, hermanos, lo primero que hicimos fue reconocer que somos pecadores. Y luego Dios nos perdonó cuando le pedimos perdón. Dice el salmista, hermanos, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Pongamos ahí nuestro corazón. Dios quiere proclamar su nombre. Dios quiere proclamar, hermanos, su misericordia. Dios quiere proclamar, hermanos, su poder en nosotros. Pongamos estas nuevas tablas. Pongamos nuestro corazón. Él quiere escribir. Quizá usted lo puede ver como algo, quizá rutinario, algo consecutivo, pero hermanos, hay algo nuevo en Dios para nosotros en esta mañana, en nuestra vida. Quizá hay algo, hermanos, que tenemos ahí, que no hemos podido desatar, algo que no podemos desprendernos, pero Dios está ahí. Yo soy un Dios perdonador, misericordioso. El salmista dice, confortará mi alma, me va a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre. Dios es bondadoso, hermanos. Dios es misericordioso, no por la fidelidad que presentemos, sino por lo que es Dios, por su reputación, es por amor de su nombre. Y ese nombre, hermanos, está escrito en nosotros. Dios nos ha sellado con ese Espíritu. Dios mandó que fuéramos sellados. El Espíritu Santo sella. ¿Y qué es lo que sella ahí, hermanos? La imagen de Cristo. Cristo mismo en nosotros. Así que nosotros podemos caminar y proclamar el nombre de Cristo, porque la imagen de Cristo la selló el Espíritu Santo por órdenes de Dios. Ahí están incluidos, hermanos, la Trinidad que está, hermanos, en nosotros. Ahora Dios, hermanos, nos llama desde el Sinaí. Ahora Dios, así como a Moisés, ahora ya no está en el Sinaí, pero está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Y nos llama desde este lugar, a mí, a ti personalmente, para proclamar su nombre, su misericordia de poder, para no vivir en un error, para no vivir que nos diga, estás en un error, sino para vivir, hermanos, en Cristo. No vivir en el azar, sino vivir, caminar en esa luz. Dios proclama su nombre, hermanos, y nos invita a que nos unamos a este equipo de salvados, de redimidos, de perdonados, que no lo merecíamos, pero ahí Dios nos incluyó. Oremos. Santo Dios, eres grande, eres misericordioso. Gracias te damos, oh Dios, por todo lo que tú haces. Gracias, oh Dios, te damos porque tu misericordia, oh Dios, permanece para siempre. Podemos disfrutar constantemente de ella. Gracias. Gracias, Señor, porque aún en medio de las dificultades, Señor, en medio de nuestra manera de vivir, tú eres misericordioso. Podemos disfrutar de tu misericordia. Podemos disfrutar, Señor, de tu poder. Y ese poder que no está lejos, no está ausente, no es algo inalcanzable, sino que nosotros somos parte de ese equipo, somos parte. Tú nos has incluido, Dios. Nos has incluido en ese monte, nos has incluido, Señor, porque tú bajaste y proclamaste tu nombre, ese nombre que permanece hasta hoy en día. Quizás nosotros continuamente quebramos esas tablas, oh Dios, pero tú bajas y nos reconcilias nuevamente contigo. Eres un Dios incomparable, misericordioso. Te adoramos, Padre.
Bendecimos tu nombre, Señor. Adoremos a nuestro Dios.